Buenos días a todos, soy Alberto Escobar, director de Planta 12. Gracias por acompañarnos una semana más. Hoy estamos en la que es la 10ª edición de Zooming en tiempos del coronavirus. Como sabéis, y venimos repitiendo, más allá de la actividad editorial, Planta 12 impulsa espacios de conocimiento y relación entre los profesionales del sector. Por ello, hace ya 5 semanas decidimos poner en marcha una serie de webinars gratuitos con el fin de aprovechar el tiempo para aprender y para prepararnos para la salida. En estos momentos creemos que es clave no parar, que debemos continuar, mirar al futuro con optimismo, con ilusión y con espacios como este tratar de darle al sector un nuevo impulso que sin duda va a necesitar. Antes de nada, y como ya hemos hecho en otras sesiones, quiero recordaros que tenéis un espacio en la parte inferior que es Ask a Question, por si tenéis alguna pregunta, tenéis alguna duda, comentario, cualquier cosa que queréis compartir, lo podéis hacer a través de esta, como digo, esta parte inferior que está en vuestra pantalla. Aquí lo dejaremos y al finalizar dejaremos un espacio de 10 minutos, valga la redundancia, para poder responderlas. El tema que nos compete hoy es la atención sanitaria y social integrada, el nuevo normal tras la crisis. Hoy tenemos con nosotros a Oriol Fuertes, él es cofundador y CEO de Cuida. Es una compañía que creó con el objetivo de construir una sociedad mejor y una solución sostenible para el sistema sanitario y lo hizo en 2018. Oriol ha trabajado durante más de 10 años en el área de healthcare de McKinsey, donde ha desarrollado gran experiencia trabajando con sistemas de salud en Reino Unido, España, Suiza, Estados Unidos y en el sudeste asiático, entre otros. El directivo es licenciado en ESADE y MBA por la LBS y ha sido seleccionado como top 30 de personas que están cambiando el mundo. Es miembro además del Comité Europeo de Jóvenes de la Federación Internacional de Hospitales. Sin más, Oriol, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. También gracias a todos los que estáis detrás de la pantalla y te cedo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a las casi 100 personas que estáis hoy aquí. Y un mensaje que a mí me gusta mucho pasar es que al final vamos a invertir casi 50 horas en esta sesión y me gusta sentir esa presión de hacerlo lo mejor posible, ¿no? 100 personas dedicando 30 minutos es un tiempo relevante y voy a intentar pues que sea de valor para todos y todas que estáis hoy aquí, ¿no? A mí me gustaría, tengo pues estos 20 minutos, dividirlo en dos partes, ¿no? Una primera parte donde me gustaría compartir mi visión sobre esta nueva normal a nivel de sistema sanitario y social, ¿no? Hacia dónde vamos, y ahí me gustaría compartir 6-7 cambios específicos que estamos viendo y que creo que vamos a seguir viendo. Y luego me gustaría específicamente centrarme en uno de ellos, que es la atención sanitaria y social y cómo ésta se integra, y compartir dos elementos ahí de reflexión, ¿no? Un primero más de gobernanza y un segundo más de cambios a nivel micro territorial que pueden tener un impacto relevante y que creo que vamos a ver mucho más en el futuro. Y luego, al final, encantado de cualquier pregunta. Quiero también, antes de empezar, hacer un punto que para los que me conocéis siempre hago cuando hablo, que no soy de las personas que busca el consenso. Soy, de hecho, de las personas que piensa que el consenso nos lleva a algo, pero nos lleva muy lejos en momentos disruptivos. Y en momentos disruptivos siempre habrá entidades, personas, colectivos que se verán beneficiados y entidades, colectivos o personas que se tendrán que adaptar. Y creo que es mucho más sano decirlo abiertamente y compartirlo que no intentar hacer constantemente amigos en todos los sectores porque no nos moveremos, ¿no? Entonces, si en algún momento soy thought-provoking, por favor, pues van en esa dirección. Y el segundo mensaje es agradecer a todos que os habéis conectado hoy y también pues a algunos compañeros que conozco y pues que tengo muy buena relación, ¿no? Si entramos en la primera parte, que quería compartir en este nuevo mundo, ¿no? ¿Cuáles son los 6-7 cambios que estoy viendo y que creo que y que todos estamos viendo y que creo que se van a potenciar mucho más a futuro post-COVID, ¿no? El mantra general es que la nueva normal es distinta, ¿no? Y me gusta mucho la nueva normal porque va a ser completamente distinto. Lo estamos viendo ahora y va a ser distinto. Y soy de los que piensa que va a ser bastante más distinto de lo que percibimos y que está en nuestras manos que así sea, ¿no? Y que seguramente esto no va de esperar el cambio, sino de buscarlo, ¿no? Algunas ideas. El primer cambio que veo es un tema de digital first. Tenemos un modelo de atención hoy donde es digital second, ¿no? Primero lo hago presencialmente y después tengo esa alternativa que se llama digital que poco a poco vamos impulsando, ¿no?
Yo creo que los sistemas más avanzados van a darle la vuelta a esto, se han visto obligados a darle la vuelta a esto. Lo hemos visto en particular, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde ha habido un incremento espectacular de la parte de la e-consulta, con muchos más registros, con muchas más consultas. Y el incremento allí, pues yo creo que tiene que estar y debemos trabajar para que se quede, ¿no? Obviamente por un tema de acceso, pero también por un tema, si queréis, de calidad y por un tema de eficiencia, de adecuación de los recursos, ¿no? Entonces, yo me quiero quedar, primera idea, primer mensaje dentro de los 7 cambios que vamos a ver a futuro, Digital First. El segundo es que creo que hay un cambio muy relevante en la mentalidad de algunos de nosotros y espero que de la gran mayoría de la sociedad sobre el estatus social del colectivo de profesionales de todos los niveles, de todos los ámbitos, desde primaria hasta domiciliaria, hospitalaria, especializada, sociosanitario, servicios sociales, de que hay que poner mucho más en valor el trabajo que hacen, ¿no? Muchos de nosotros salimos a aplaudir a las 8, yo en particular aplaudo a los casi 500 cuidadores y cuidadoras que trabajan en Kida y a todos los profesionales que están en el sector. Y creo que hay un tema ahí relevante que va mucho más allá de las condiciones económicas. Y creo que en el futuro esto va a cambiar y los buenos y las buenas gestores van a saber ver que esto no va solo de pagar más, que sí, pero que también va de estatus social, va de formación, va de escuchar, va de comunidad, va de empatía, ¿no? Y yo creo que en este sistema, los sistemas más avanzados van a ser capaces de leer eso, ¿no? Y yo creo que nos van a dividir los sistemas en 3. Los que van a quedarse con las mismas condiciones laborales, los que las van a aumentar pero no van a ser capaces de acompañarlo de un si queréis, un relato potente de estatus social y un tercer grupo que espero donde caigan los sistemas sanitarios más avanzados, que es que hacen las dos cosas, ¿no? Un tema de economía y un tema más, si queréis, de estatus social. El tercer cambio macro que veo es, y que creo que seguramente tenemos que potenciar más como gestores, es toda la parte de corresponsabilidad ciudadana, ¿no? Es bien sabido, nos pasaba, por ejemplo, cuando trabajaba en Inglaterra, que el día que había un partido de Champions, un Liverpool-Manchester, había una bajada brutal en urgencias hospitalarias, ¿no? Y ahora lo hemos visto, obviamente, por otras razones mucho más serias que esta, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un elemento de corresponsabilidad, ¿no? Y tenemos que compartir con él y con la ciudadanía el hecho de que los recursos son escasos. Y es mucho más sensato decir, oye, los recursos son escasos, no hay para todos de la misma forma y, por lo tanto, tenemos que hacer un uso racional de los mismos, que decir, oye, accede tanto y cuando necesites, ¿no? Entonces, yo creo que hay que corresponsabilizar desde el punto de vista de información y también desde el punto de vista de formación, pero sobre todo desde el punto de vista de empoderamiento. Y esto a través de la tecnología del Digital First se puede hacer mucho mejor. Un ejemplo de esto es que las personas crónicas complejas con dependencia o con contexto social relevante se hagan telemonitorización ellas de su salud o de sus cuidadores profesionales y no profesionales desde casa, ¿no? Esto es un ejemplo que nos compete mucho más al ámbito de atención domiciliaria, que creo que es muy relevante, ¿no? No va tanto de que el sistema monitorice a la persona, sino que la persona se forme, se empodere y se monitorice a ella misma para compartir la información con el sistema sanitario y social. La cuarta idea fuerza en este primer bloque, si queréis, es toda la parte de dejar de hacer. Y para mí es igual de importante o más que los otros 3. Nos pasa mucho en sanidad, lo vi muchísimo en Inglaterra, que para los gestores y las gestoras es mucho más fácil añadir que sacar. Para el ciudadano es mucho más fácil hacer que dejar de hacer y para el profesional igual. Las conversaciones difíciles se caracterizan porque son difíciles. Y creo que lo relevante en este tercer elemento es dejar de hacer, ¿no? Y lo que hemos visto es que hacemos mucha actividad en el sistema sanitario recurrente que, en mi humilde opinión, no es adecuada. Y cuando hablo de adecuación es actividad que deberíamos hacer que no hacemos y actividad que hacemos que no deberíamos hacer, ¿no? Y, por lo tanto, hay un elemento de dejar de hacer. Y aquí se ha hecho muchas cosas. Obviamente está el programa Do No Harm, está el programa Do Not Do, está el programa Esencial. O sea, hay muchísimas iniciativas. Para mí el cambio fundamental es que estas iniciativas desde ya deben estar lideradas por las sociedades científicas. Como está en el programa Esencial y los profesionales del sector debemos dar un paso adelante y comunicar abiertamente al ciudadano aquellas cosas que, oye, no tiene sentido que sigamos haciendo porque estamos haciendo otras cosas que tienen más valor, ¿no? Lo que no puede ser es hacer siempre más
que el gasto sanitario crezca un 6%, el PIB, cuando estamos de suerte, crezca un 3% y este gap se vaya haciendo cada vez más grande, ¿no? El quinto elemento que para mí es muy importante es que entramos en un mundo donde los sistemas sanitarios y sociales deben ser capaces de tener early warning systems, ¿no? Deben ser capaces de prever cuándo va a ser el siguiente rebrote y no solo eso, que es obvio, sino estar preparados a nivel de profesionales, a niveles de EPIs, a niveles de capacidad electiva o programada, ¿no? Y esto es un titular muy fácil de decir, extremadamente difícil de hacer, ¿no? Lo hemos visto como esta ola nos ha pasado en gran parte por encima, hemos sobrevivido, pero la sociedad no nos va a permitir que esta ola nos vuelva a pasar por encima, ¿no? Y debemos ser capaces de tener estos early warning systems y proteger tanto la vida de las personas como la expectativa de vida, ¿no? Y hacer esto es fácil de decirlo de nuevo y muy difícil de hacerlo, pero veo este quinto cambio muy relevante en los sistemas sanitarios más avanzados y sociales con los que estoy hoy en contacto, ¿no? Y el sexto, antes de entrar en el séptimo, que es la integración sanitaria y social, es que yo creo que lo que nos ha enseñado esta crisis es que cosas que planeábamos hacer en 5 años pueden pasar en 24 horas. Y esto es un titular, pero una verdad como un templo. He llegado a ver planes y a hacer planes que hacían una transformación prevista en 5 años, donde la verdad nos pasaríamos la mayoría de estos 5 años haciendo otras cosas. Y yo creo que esto va distinto. Esto va de coger cuáles son los 7, 8 cambios relevantes, como los que estamos describiendo, y ejecutar. Esto no va de hacer 6 meses de planes estratégicos para después 8 meses de desarrollo de iniciativas para después empezar a hacer algo, porque se acaba la legislatura y no tiene sentido. Esto de lo que va es de coger las iniciativas e implementarlas. Y un ejemplo muy clásico y muy bueno de estos, durante el COVID, el push que ha habido brutal en algunos cambios en el ámbito residencial, en algunos cambios en el ámbito digital, que se han hecho del día hacia la mañana, que obviamente se pueden mejorar, pero que hay mucho más upside en algunos que downside, ¿no? Entonces, esos son los 6 cambios que veo más a nivel macro. Hemos dedicado unos 7 minutos a nivel macro y me gustaría entrar en el séptimo, que es la integración sanitaria y social, y hacer un deep dive en este, que es pues el ámbito que más puede interesar a las personas que os habéis conectado hoy, ¿no? 2 previas. La primera previa es por qué creo que puedo hablar de esto, ¿no? Y la segunda es qué entiendo por atención sanitaria y social. Tuve la suerte de trabajar en Inglaterra durante 4 años, entre el año 2014 y 2018, en la elaboración de 4 STPs, Sustainability and Transformation Plans, que, como sabéis, son los planes que se hacían en el sistema británico de salud y social sobre integración, ¿no? Tuve la suerte de trabajar más de 1 año y medio de estos en Nottinghamshire, y en Nottinghamshire lo que me di cuenta es que cosas que están haciendo allí tendrían todo el sentido del mundo hacerlas aquí, ¿no? Y me di cuenta también de que muchas veces los sistemas locales te dicen ese titular de nosotros somos distintos, y me di cuenta también que hay que decir sí, todos somos distintos, pero al final hay 7, 8 cosas que funcionan en todos lados y si no ya las adaptaremos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es el primer mensaje, siento que puedo compartir esa experiencia de Inglaterra y que puede tener sentido aquí en Cataluña o en España, en el resto de España, perdón, donde conozco bastantes sistemas sanitarios también. Y el segundo elemento es qué es realmente, ¿no? Y para mí, esto va de planificar, comprar, ejecutar y evaluar de manera conjunta, social y sanitario. Esto no va de hacer un plan estratégico para después ejecutar por separado. Esto no va de hacer un plan estratégico para después comprar por separado. Esto no va de hacer un plan estratégico para después evaluar por separado. No tiene nada que ver con eso. Esto es lo que va de hacerlo conjuntamente, ¿no? Y, por lo tanto, este elemento es fundamental en la forma como entiendo la integración sanitaria y social. Como os avanzaba antes, quería destacar o compartir dos puntos aquí, ¿no? Dentro de este elemento de la integración. El primero es 3 cambios micro que creo que vamos a ver mucho más y que hay territorios hoy donde está pasando desde hace años con resultados muy, muy, muy interesantes. Y el segundo que me gustaría es compartir mi visión sobre la gobernanza y sobre cómo esto se puede estructurar a nivel de comunidad autónoma, porque es como estamos estructurados, y después a nivel más regional y micro, ¿no? Sobre los 3 cambios fundamentales en el modelo de atención integrado que yo creo que tienen sentido hacer. Seguro debatibles y tengo muchas ganas de las preguntas y que yo he visto funcionar en otros lados y que defiendo.
El primero es que desde el sistema sanitario se pueda activar un recurso domiciliario en el momento del alta. Easily said, hardly done. Esto es fundamental para la transición desde un hospital de agudos o desde uno de media a larga estancia hacia el domicilio, ¿no? Lo que está pasando ahora en los territorios donde esto está pasando es que vemos una tasa de ingresos y reingresos en menos de 30 días significativamente menor, ¿no? Y esto lo hemos visto también en Inglaterra cuando se reduce de manera drástica el DTOC, ¿no? El Days Waiting for Transfer of Care. Y esto es un elemento fundamental, cómo desde el hospital, con criterios acordados de manera conjunta, no separada, con recursos sociales, se puede activar un recurso SAT para que esa persona vaya acompañada y en estos primeros 15, 30 días de adaptación, pues lo puedan hacer conjuntamente. Obviamente los protocolos deben ser acordados, obviamente recursos sociales debe validarlo después, pero es que el contexto no es que uno lo hace y el otro después se lo mira, sino que lo hacemos juntos y coordinamos para que así sea, ¿no? El segundo que para mí es fundamental es tener un mapa de recursos en el territorio, ¿no? Algo que implementamos en Nottingham y que tuvo muy buen impacto es la respuesta a la pregunta de qué recursos sociales o comunitarios están disponibles en este momento para planificar un alta o para evitar un ingreso. Esta pregunta aún hoy en el siglo XXI, se traduce en llamadas de trabajadores sociales sanitarios a trabajadores sociales o de otros profesionales constantes de, oye, ¿tienes una cama? Oye, ¿tienes una residencia? Oye, ¿tienes un SAT? ¿Podemos hacer algo? Y se acaba convirtiendo en un sistema basado en las relaciones y la capacidad de influir de las personas y no en un sistema equitativo basado en la distribución de la información. Con lo cual, esta segunda idea para mí es muy importante, es que desde el sistema sanitario y social se sepa cuál es real time los recursos disponibles, cuántas camas, cuántas horas, la parte más de alimentación está disponible, ¿no? Y esto no va de hacer una lista, como hemos hablado varias veces, ¿no? No va de hacer una lista de los recursos, va de que se actualice real time. Por lo tanto, hay una parte digital muy relevante que nos permite tener eso, ¿no? Y parece el futuro y está pasando ya hoy en muchos sitios, ¿no? La tercera idea en el nivel micro que creo que debemos cambiar en cada uno de los territorios es que la atención primaria tiene que estar muchísimo más cerca de la residencial, ¿no? El nivel de complejidad de las personas que han escogido vivir o que viven en el ámbito residencial, público o privado, no ha parado de aumentar por el aumento de la comorbilidad, por el aumento de la esperanza de vida, and so on and so forth, ¿no? Y lo que estamos viendo, y lo hemos visto pues de manera dura, es que las residencias ya no es solo un sitio donde vamos a vivir, sino también un sitio donde necesitamos cuidado de muchísimo valor a nivel social y cuidado de muchísimo valor a nivel sanitario, ¿no? Y por lo tanto, mi opinión, strong belief, es que la atención primaria tiene que estar muchísimo más cerca, mucho más coordinada con la residencia y proveer directa o si no de manera coordinada la atención sanitaria, ¿no? en estos centros residenciales. Que vaya por delante, que creo que se ha hecho un trabajo muy positivo y espectacular, y esto seguramente no lo compartirá la gran mayoría de gente, en las residencias. Pienso que se ha hecho todo lo que se ha podido. Seguro que hay casos donde no se han hecho bien las cosas, pero en general quiero poner en valor el trabajo que han hecho los profesionales en este ámbito. He tenido la suerte en las últimas 5 semanas de proveer de personal y de coordinarme con 18 centros residenciales en Barcelona, en los que hemos llegado a tener más de 40-50% del personal de la entidad que represento. Y lo que hemos visto es que había profesionales que, como todos, son humanos, que como todos han podido coger el COVID, pero que desde sus capacidades han hecho el mayor trabajo posible, ¿no? Esto no quita que el modelo a futuro de proveer atención sanitaria en las residencias sea necesario. Y acabo, porque me queda poco, me gustaría compartir algunas reflexiones más a nivel de gobernanza, ¿no? Y aquí 3 ideas fuerza. Lo que he visto que funciona muy bien en Inglaterra es definir bien el tamaño del sector en que hay que integrar sanidad y social. Esto no va de hacerlo por comunidad autónoma, esto no va de hacerlo por comarca, esto va de hacerlo en entidades de 500.000, 600.000, 400.000 pacientes. ¿Por qué? Porque si no, no hay talento.
Si tú partes algo en 30.000 pacientes, no hay talento. Es imposible encontrar un buen o una buena CFO, CEO, CMO, no existen. Con lo cual, si te vas muy alto, estás muy lejos de la realidad. Y lo que hemos visto es que funciona mucho mejor tamaños de ese tamaño, ¿no? El segundo es que deben existir grupos de trabajo y coordinación territorial, muy importante, al máximo nivel. Lo que nosotros veíamos en Nottingham es que quien estaba sentado cada 2 semanas en ese grupo de trabajo era el alcalde de Nottingham. No era el alcalde menos 24, era el alcalde o la alcaldesa de Nottingham, que es una ciudad de 1 millón de habitantes, ¿no? Para que tengáis un orden de magnitud. Con lo cual, desde el máximo nivel se ponía importancia en este proyecto y esto no fue durante 3 meses, esto fue durante 1 año y medio y aún continúa hoy, ¿no? Y el tercer elemento, para mí, fundamental de gobernanza es comprar de manera conjunta y de manera articulada contra unos objetivos. ¿Hace falta hacer pool budget de todo, sanidad y social, y comprar de repente en Cataluña 13 billions de actividad conjunta? No. Lo que es necesario para aquellos subsegmentos de alta comorbilidad, PCC o MACA y o necesidad social, comprar de manera conjunta, no con medio piloto que va a durar 3 años y vamos a evaluar cuando haya acabado la legislatura, sino at scale, ¿no? Y realmente aquí veo pues un cambio de gobernanza y de modelos de pago muy relevante. Entonces, ya para acabar, gracias por estar aquí y por este tiempo. He querido compartir estos 6 elementos donde creo que va a ser la tendencia a futuro y dentro de la atención sanitaria y social, estos 3+3 a nivel más micro y a nivel más macro de gobernanza. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Uriol. Si te parece, pasamos a las preguntas que tiene la gente. Recordaos también que si ahora mismo queréis formular más preguntas, podéis utilizar este espacio que está en la parte inferior, Ask a Question. Pero si te parece, empezamos con las que ya tenemos. Vamos a ver, por aquí te pregunta Francisco Fernández. Te dice, ¿piensas que la experiencia actual del COVID-19 va a ralentizar el paso de ancianos desde SAT a residencias geriátricas? Bueno, primero, 1000 gracias por la pregunta. Para mí tiene 2 partes. O sea, para mí la respuesta corta es sí. La respuesta larga tiene algún matiz, ¿no? Primer punto. Ni yo personalmente ni mi compañía vamos a hacer nunca miedo ni generar ningún tipo de duda sobre el modelo residencial. Creo que es un modelo que ha funcionado, creo que es un modelo que en parte hay que reformular, como hay que cambiar de capa a baix el SAT. Entonces, primer punto es ese, ¿no? No quiero hacer leña, no quiero sacar beneficio del árbol caído, ¿no? Creo que no es ético y creo que no beneficia a nadie a largo, ¿no? Dicho esto, creo que en la población pues ya había una tendencia muy potente y creo que va a seguir de que la gente quiere estar más tiempo, más buena salud en casa, ¿no? Y lo que va a hacer el COVID es acelerar eso, ¿no? Entonces, la respuesta corta es sí, pero con esos dos matices, ¿no? Otra de las preguntas que tenemos la formula Montserrat Solé. Dice, ¿cómo aumentas el estatus en época de crisis? Muy bien. Buen punto. O sea, para mí cuando hablamos de estatus, hago un paso atrás y después respondo, ¿no? ¿De qué estamos hablando, no? Yo creo que el estatus social al final, a nosotros en KIDA al menos son 4 cosas. Y así lo hemos preguntado a los cuidadores y profesionales con los que trabajamos, ¿no? El primero es formación. El segundo es sentimiento de pertenencia, de ser escuchado, de ser valorado y de ser tenido en cuenta en las decisiones que se toman, lo que nosotros llamamos comunidad. El tercero es la parte salarial, cuánto dinero entra al final de mes en mi cuenta corriente. Y el cuarto es todas las condiciones laborales que van mucho más allá de la parte salarial y que están más asociadas, por ejemplo, en el cuidado de las personas, pues cómo está el domicilio para que yo pueda hacer mi trabajo en el domicilio o pues, en el ámbito hospitalario, pues otros elementos, ¿no? Entonces, el primer punto es que los 2 primeros no dependen en nada de recursos. Prácticamente se pueden hacer con los recursos que tenemos y es un tema de visión, mentalidad y ejecución de los y las gestoras que están, ¿no? En cuanto si bajamos a la parte económica, ¿no? Que seguramente es donde va la pregunta. A ver, aquí yo tengo 2 reflexiones. La primera es que los políticos y las políticas que dicen que vamos a gastar más en sanidad ad eternum están mintiendo. That's a fact. Hoy ya estamos gastando un 42% del gasto público de las comunidades autónomas en sanidad. Este número no puede seguir creciendo ad eternum, ¿no?
Entonces, obviamente se puede ahora poner a pulmón 2.000 millones más, por ejemplo, en Cataluña. Claro que se puede. No se puede ad eternum aumentar la P de la ecuación, es decir, el precio que se paga, si no cambias la Q de la ecuación. Con lo cual, para mí va de pagar más y transformar el sistema, cambiar la Q. Y la Q es la actividad que se hace, ¿no? Por lo tanto, ir a modelos mucho más coste efectivos y transformar la atención. Lo estamos viendo ahora, modelos coste efectivos basados en lo digital, modelos coste efectivos basados en más actividad proactiva en el domicilio que evita ingresos y, por lo tanto, necesitas un periodo de tiempo de 2-3 años donde haces double running cost, donde inviertes más en aquella parte de la actividad que vas a subir y desinviertes, y mantienes, perdón, aquella que vas a mantener, ¿no? Con lo cual, respuesta corta es se puede aumentar el sueldo, respuesta larga es se debe hacer bajando la actividad y llevándola a modelos de atención más coste efectivos, como hemos hecho en otros países, ¿no? Emilio te agradece tu ponencia y te da la enhorabuena, Oriol. Gracias. Y te pregunta, dice, el camino empieza con un primer paso, apunta, y pregunta cuál es el primer paso o primeros pasos que el sistema debe dar, quién lo puede empujar. Y en el caso, te pregunto también por el caso personal de Cuida, ¿qué puede hacer o qué estáis haciendo en estos momentos? Ok, perfecto. O sea, sobre la primera parte, en el ámbito de integración sanitaria y social, yo creo que sí hay que dar 3 pasos que yo veo necesarios. El primero es poner sistemas de información de sanidad dentro de las residencias. No nos vamos a equivocar en eso. Creo, vamos, esa es mi opinión. El segundo es lanzar at scale la activación de recursos SATS coordinados con social desde el ámbito hospitalario. No solo porque a muy corto plazo hay aún que dar algunas altas más aceleradas, porque aún tenemos que digerir toda la parte del COVID, sino porque estoy convencido que esto va a volver. Y en un entorno en que esto va a volver tenemos que ser mucho más rápidos e integrados en llevar a la gente hacia casa y evitar los ingresos, ¿no? Y una tercera idea que no está tanto en el ámbito de la integración, sino más en el de digital, yo creo que es el momento de salir públicamente y hacer un speech sobre la digitalización. O sea, si yo estuviese en el gobierno, haría un pitch público sobre la digitalización necesaria en el sistema at scale. Realmente reconocer la parte del valor que aporta la telemedicina, enseñar los gráficos que son espectaculares del cambio que ha pegado la e-consulta o en otras comunidades lo mismo y mantenerlo. Hacer un pledge de por qué esto es bueno para la sociedad, mantenerlo. No dejar a la sociedad que lo interprete por sí sola, que sí, obviamente, sino también reforzarlo, ¿no? Y en cuanto a FIDA, ¿qué estamos haciendo? A ver, nosotros lo hemos partido en 3 prioridades. La primera es proteger a nuestros servicios activos. Hemos cogido todos los servicios que teníamos activos en residencia o en domicilio y los hemos protegido con las EPIs adecuadas cuando había riesgo de infección para el paciente. Lo segundo es intentar ser un actor relevante en este momento, no solo desde un punto de vista de acción, sino de speech, y aquí estamos, intentando empujar un cambio en el sistema. Y el tercer elemento que hemos hecho es, obviamente, es un momento en que se crean oportunidades de una situación nefasta social, que si pudiésemos no queremos vivir, pero la tenemos que vivir y en este momento, pues, Kida está, el verbo no es aprovechar, pero está pues recibiendo más pacientes, más situación de personas que están en casa y desde la humildad los estamos tratando con el mejor servicio que sabemos. Ignacio te pregunta, dice, hablas del real time en la información del sector. Dice, ¿crees que la iniciativa tiene que venir del sector público o como ocurre en Francia, apunta él, por ejemplo, el sector privado se ha unido para hacer un seguimiento del usuario desde el cuidado domiciliario a su vida en residencia y monitorización paralela? Buena pregunta. O sea, mi visión es que no estamos mucho para escoger. a ver si me sé explicar, ¿no? O sea, creo que la pregunta está puesta como si hubiese un choice. Yo creo que we don't have a choice. O sea, yo creo que no tiene sentido pensar en este momento que el público lo va a monitorizar todo. Quien lo tiene que monitorizar es el paciente. Y yo creo que las soluciones públicas o privadas, mientras sean adecuadas y mientras sigan los estándares de contratación pública, pues tienen totalmente cabida, ¿no? Entonces, mi visión es que ahora we don't have a choice y, por lo tanto, yo creo que hay que coger lo que ya existe e integrarlo y permitir al sistema. Yo creo que es que ahora mismo hay un montón de soluciones públicas y privadas, va de priorizar y ejecutar, ¿no?
Uriel, yo te quería hacer también una pregunta. Sabes que en muchas ocasiones hemos hablado de la compra pública innovadora, compra pública de innovación. En tu ponencia has hablado de hacer los pasos integrados, es decir, ejecutar o ese diálogo, ejecutar y comprar de una manera unificada y hacerlo a la vez. ¿Crees que realmente va a ser el COVID-19 va a ser una oportunidad para poder llevar a cabo esto, teniendo en cuenta que se ha hablado mucho, se ha hablado largo y tendido de esto, pero realmente hay pocas comunidades que estén implantando este modelo, ¿eh? Sí, totalmente. Buena pregunta. La respuesta corta es que creo que no, y me gustaría que sí. ¿Vale? O sea, creo que depende de la habilidad de los gestores y gestoras para coger esto y hacer algo complejo, ¿no? Y creo que ahora en la lista de prioridades, pues seguramente lo más alto está en proteger al ciudadano de la próxima crisis y después está en comer toda la actividad, todo el backlog de actividad programada que hemos tenido, ¿no? Y eso está ok, esto debe ser así, ¿no? Pero no sé si hay el bandwidth de gestión para empujar esto, ¿no? Entonces, veo un aumento de la compra pública innovadora pasando de los 80 millones actuales, por ejemplo, en Cataluña, a un 10% del budget en el próximo año. No lo veo. Vamos, ojalá me equivoque, pero no lo veo, ¿no? Pero sí que creo que habrá más compra integrada sanitaria y social, pero no siguiendo procesos de compra pública innovadora o precomercial. Ahí sí que creo, ¿no? Que comprar conjuntamente y hacer proyectos, yo creo que hay situaciones donde se está haciendo desde hace tiempo en otros países. Hay casi todo menos la compra en nuestras regiones y, por lo tanto, yo creo que eso sí. Pues, Uriel, lo tenemos que dejar aquí por el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta edición. Creo que, como siempre, dejas unas reflexiones muy importantes y muy interesantes para el sector. Nada, recordaros también que con el mismo link con el que os habéis inscrito al webinar de hoy, podréis ver en unos minutos la grabación. Estará disponible. Igualmente, mi compañero Mauricio os pondrá el enlace en el chat para que bueno, pues, si queréis verlo en directo como ahora lo podéis hacer y en diferido también lo podéis seguir. Bien. Así que nada, muchísimas gracias una vez más por acompañarnos y desearos a todos una feliz tarde. Gracias a todos por la oportunidad. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias.